Bienvenidos una vez más a vuestro canal. Me emociona muchísimo teneros aquí hoy. Espero que estén pasando un día genial, lleno de energía y buenas vibras. Y si no, tranquilos, porque hoy vamos a hablar de algo que estoy seguro que va a encender el entusiasmo, un tema que ha estado circulando por todas partes, un verdadero terremoto en el mundo de las telenovelas turcas, y que tiene que ver con dos nombres que ya son sinónimo de éxito, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar un mensaje urgente, una explosión, una declaración que nadie esperaba, del padre de Can Yaman. Sí, como lo oyen. Parece ser que las aguas turbulentas del corazón y la vida personal de nuestros actores favoritos, especialmente después de su exitoso paso por la serie Erkenci, siguen dando de qué hablar. Y esta vez, la bomba la ha lanzado el mismísimo padre de Can Yaman, con un mensaje que, bueno, mejor no les adelanto nada. Lo importante es que estén preparados para descubrir toda la verdad. ¿Listos? Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscribirse al canal es totalmente gratis. No se pierdan ni un solo vídeo sobre sus series y actores favoritos. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad y estar siempre al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco. Así que suscríbanse ya. Y ahora sí, comencemos. Como les decía, el tema de hoy es candente. Estamos hablando de la relación, las especulaciones, los rumores y ahora, la declaración del padre de Can Yaman sobre Demet Özdemir. Recordemos que Erkenci, o pájaro soñador, fue un fenómeno. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable, desbordante. Era de esas conexiones que traspasan la pantalla, que te hacen creer en el amor verdadero. Y claro, los fans, como es costumbre, comenzaron a soñar, a especular, a desear que esa magia también existiera fuera de la ficción. *** La explosión de Erkenci, un fenómeno global ***. Para entender la magnitud del impacto que el mensaje del padre de Can Yaman ha tenido, es crucial recordar el contexto en el que se desarrolló la serie Erkenci. Esta telenovela turca, que se emitió entre 2018 y 2019, rápidamente conquistó corazones en todo el mundo. La historia, centrada en la dinámica entre Kandibit, un fotógrafo aventurero, y Sanem, una joven soñadora que aspira a ser escritora, cautivó a la audiencia con su mezcla de comedia romántica, drama y hermosas locaciones. Pero más allá de la trama en sí, que ya era atractiva, fue la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir la que elevó Erkenci a un nivel superior. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en la pantalla, todo sugería una conexión especial, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Era evidente que ambos actores sentían una atracción palpable, y esto se transmitía al público de manera magistral. Los fans ávidos de romance comenzaron a especular sobre una posible relación fuera de la pantalla, alimentando un fervor que se extendió por las redes sociales y los medios de comunicación. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que trascendió fronteras, llegando a países de Europa, América Latina, Asia y Oriente Medio. La popularidad de Erkenci impulsó las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir, convirtiéndolos en estrellas internacionales. Ambos actores ganaron legiones de seguidores que seguían de cerca cada uno de sus pasos, cada publicación en redes sociales, cada entrevista. La expectación sobre su vida personal era enorme, y cualquier detalle se convertía en noticia. ***, el rumor del romance, el deseo hecho realidad ***. La chispa que se veía en la pantalla, la evidente conexión entre Can y Demet, alimentó los rumores de un posible romance. Los medios de comunicación, siempre atentos a las historias jugosas, se hicieron eco de las especulaciones. Revistas del corazón, portales de noticias, blogs de entretenimiento, todos hablaban de la posibilidad de que el amor de Erkenci hubiera trascendido la ficción. Las fotos de Can y Demet juntos fuera del set, aunque pocas, se analizaban al detalle. Cada gesto, cada mirada, cada abrazo era interpretado como una señal de amor. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y esperanzas. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartían fanfics y editaban vídeos románticos con escenas de la serie. Las shippeaban, como se dice en el argot de Internet, con fervor. Sin embargo, a pesar de toda la especulación y el deseo de los fans, Can Yaman y Demet Özdemir nunca confirmaron públicamente una relación sentimental. Ambos mantuvieron una postura profesional, insistiendo en que su relación era de amistad y compañerismo. Esto, por supuesto, no detuvo los rumores ni la curiosidad.
Muchos se preguntaban si la pareja estaba intentando mantener su relación en secreto, o si simplemente no querían exponer su vida privada a la atención mediática. Las entrevistas que concedían eran analizadas al milímetro. Los presentadores les preguntaban constantemente sobre su relación, y ellos respondían con evasivas o con sonrisas que para algunos eran más reveladoras que las palabras. Era una danza sutil entre la realidad y la ficción, entre lo que se veía y lo que se intuía. Asterisco asterisco el mensaje del padre, la bomba que sacude el mundo turco asterisco asterisco. En este contexto, donde la expectativa sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir seguía latente, la declaración del padre de Can Yaman se convirtió en una bomba. ¿Qué había dicho exactamente? ¿Qué detonó esta inesperada intervención? La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación turcos. Lamentablemente, como ya mencioné, no tengo acceso directo a la declaración original del padre de Can Yaman. Sin embargo, la información que ha circulado, y que ha sido interpretada por diferentes fuentes, es variada y, a veces, contradictoria. Esto es algo común en este tipo de situaciones, donde la información se filtra y se distorsiona, creando un ambiente de especulación. Una de las versiones más extendidas es que el padre de Can Yaman habría hablado sobre la falsa relación que se creó alrededor de su hijo y Demet Özdemir. En esta versión, el padre habría desmentido cualquier romance, argumentando que la relación entre los actores fue puramente profesional. Esto, por supuesto, habría decepcionado a algunos fans que aún mantenían la esperanza de ver a Can y Demet juntos. Otra versión, en cambio, sugiere un mensaje más elogioso hacia Demet Özdemir. En esta versión, el padre de Can Yaman habría destacado la profesionalidad de la actriz, su talento y la manera en que complementaba a su hijo en la pantalla. Este mensaje habría sido interpretado como un reconocimiento a la labor de Demet, y como una señal de que la relación entre ambos actores, aunque no romántica, fue positiva y productiva. Finalmente existe una tercera versión que sugiere un mensaje más agridulce, incluso con tintes de decepción. En esta versión, el padre de Can Yaman habría insinuado que la relación entre su hijo y Demet Özdemir no habría terminado de la mejor manera, y que esto habría afectado a Can. Esta versión, por supuesto, es la que más especulación ha generado, ya que sugiere que hubo conflictos o problemas entre los actores, o incluso que hubo algún tipo de ruptura que no fue pública. Asterisco asterisco analizando las posibles implicaciones asterisco asterisco. Independientemente del contenido exacto del mensaje, la declaración del padre de Can Yaman ha tenido un gran impacto. Ha revivido la llama de la nostalgia por Erkencikus, y ha puesto de nuevo el foco en la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Para Can Yaman, la declaración de su padre podría ser una forma de asterisco 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 aclarar la situación asterisco asterisco podría ser su forma de poner fin a los rumores, de dejar claro cuál fue la naturaleza de su relación con Demet. Asterisco 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 defender su imagen asterisco asterisco podría querer proteger su privacidad y su reputación, especialmente si se siente afectado por las especulaciones y los rumores. Asterisco 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 expresar su opinión asterisco asterisco podría simplemente querer expresar su punto de vista sobre lo que ocurrió, sobre cómo se sintió durante y después de la serie. Para Demet Özdemir, la declaración de Can Yaman, o más bien, la de su padre, podría ser un momento para asterisco 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 reflexionar sobre su carrera asterisco asterisco analizar el impacto de Erkencikus en su vida, y cómo ha gestionado la atención mediática. Asterisco 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 evaluar sus relaciones en el mundo del espectáculo asterisco asterisco considerar cómo las relaciones profesionales y personales se entrelazan en la industria del entretenimiento. Asterisco 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 lidiar con la atención mediática asterisco asterisco aprender a manejar la presión y las expectativas que genera la fama. Asterisco asterisco el impacto en los fans y en la industria asterisco asterisco. El mensaje del padre de Can Yaman no solo ha afectado a los propios actores, sino también a sus fans y a la industria de las telenovelas turcas en general. Asterisco 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 para los fans asterisco asterisco. Asterisco 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 revivió la nostalgia asterisco asterisco los fans de Erkencikus se han volcado en las redes sociales para recordar la serie, compartir sus momentos favoritos y debatir sobre la posible relación entre Can y Demet. Asterisco 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 generó nuevas especulaciones asterisco asterisco el mensaje del padre ha alimentado la curiosidad y la necesidad de saber la verdad.
Los fans están buscando pistas, analizando entrevistas y fotos, y creando sus propias teorías. Asterisco 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 avivó la esperanza asterisco asterisco a pesar de la falta de confirmación. Algunos fans aún esperan que Khan y Demet puedan tener una relación en el futuro. Asterisco 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 para la industria asterisco asterisco. Asterisco 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 recordatorio del poder de las telenovelas asterisco asterisco el éxito de Erkenci Kuş y el impacto del mensaje del padre de Can Yaman demuestran el poder de las telenovelas turcas para generar pasiones, debates y conversaciones. Asterisco 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 interés renovado en los actores asterisco asterisco el mensaje ha puesto de nuevo el foco en Can Yaman y Demet Özdemir, lo que podría traducirse en nuevas propuestas de trabajo, mayor atención mediática y un aumento en su popularidad. Asterisco 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 reflexión sobre la privacidad asterisco asterisco el incidente puede generar un debate sobre la necesidad de proteger la privacidad de los actores, y sobre cómo los medios de comunicación y los fans deben abordar las especulaciones sobre sus vidas personales. Asterisco asterisco la importancia del respeto y la privacidad asterisco asterisco. En medio de toda esta vorágine de especulaciones y rumores, es fundamental recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son personas. Tienen vidas privadas, sentimientos y merecen respeto. No podemos caer en la obsesión por saberlo todo, por invadir su intimidad. Es importante recordar que la fama tiene un precio, y que los actores deben lidiar con la presión de los medios y las expectativas de los fans. Lo que sí podemos hacer es asterisco 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 disfrutar de su trabajo asterisco asterisco valorar su talento y la emoción que nos transmiten a través de sus actuaciones. Asterisco 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 ser respetuosos asterisco asterisco evitar comentarios ofensivos o juicios de valor sobre su vida personal. Asterisco 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 entender la importancia de la privacidad asterisco asterisco respetar su derecho a mantener su vida privada alejada del foco mediático. Asterisco asterisco el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir asterisco asterisco. ¿Qué les depara el futuro a Can Yaman y Demet Özdemir? Ambos actores tienen carreras prometedoras por delante. Can Yaman ha participado en otras producciones exitosas, tanto en Turquía como en Italia, donde también es muy popular. Demet Özdemir ha seguido trabajando en diversas series y proyectos, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Es probable que independientemente del contenido exacto del mensaje del padre de Can Yaman, ambos actores sigan siendo perseguidos por la sombra de Erkenci Kuş y por las especulaciones sobre su relación. Sin embargo, esto no debería impedirles seguir adelante con sus carreras y disfrutar de sus vidas personales. Quizás con el tiempo se animen a hablar abiertamente sobre lo que ocurrió. O quizás prefieran mantener su silencio y dejar que el misterio perdure. Lo importante es que respetemos sus decisiones y que continuemos disfrutando de su trabajo. Asterisco asterisco conclusión, un capítulo más en el mundo de las telenovelas turcas asterisco asterisco. El mensaje del padre de Can Yaman es solo un episodio más en el fascinante y complejo mundo de las telenovelas turcas. Nos demuestra cómo las series, los actores y sus vidas personales se entrelazan y generan pasiones, debates y, por supuesto, mucha conversación. Es un recordatorio de que las historias que vemos en la pantalla pueden tener un impacto real en nuestras vidas, y que los actores, a pesar de ser figuras públicas, son seres humanos con sentimientos y emociones. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que el mensaje del padre de Can Yaman es una declaración oficial? ¿Creen que nos enteraremos de toda la verdad alguna vez? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus teorías, sus opiniones y sus expectativas. Compartamos este debate. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan mantenido enganchados hasta el final. Como siempre ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Recuerden, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Denle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan sobre el mensaje del padre de Can Yaman? ¿Qué esperan del futuro de Can Yaman y Demet Özdemir? Los leo. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.